Bien, vamos a orar para dar inicio. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento que nos permites tener de comunión contigo y este breve momento que tú nos expresas tus sentimientos, Señor, y nos expresas lo que quieres para cada uno de nosotros. Te pido que me utilices, Padre, haz mi mente a un lado, haz mi corazón a un lado, Señor, y que todo lo que aquí se hable, Señor, sea solamente tu palabra. Te damos gracias porque has traído hermanos nuevos, Señor, y porque has permitido que los hermanos estén hoy aquí. Te pedimos que tú bendigas este momento, Señor, tú alégrate de él. Y por favor, Señor, ayúdanos a que todo lo que aquí se ha hablado sea para tu honra y gloria y para que nosotros podamos ser mejores hijos tuyos. Te lo pido y te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy se llama ¿Estamos listos? Y esa es una pregunta que surgió y les voy a decir por qué. Durante este temblor que pasó el 19 de septiembre, yo estaba saliendo de la ciudad en un avión y pues obviamente nos sacaron del aeropuerto, etcétera, etcétera. Pero pues mi vuelo estaba próximo a salir, así que me quedé ahí y posteriormente, ya que nos subieron al avión, como eso, mi vuelo salía como a las 2 de la tarde y el vuelo terminó saliendo a las 7 de la noche, quedé en una disyuntiva muy específica. Iba yo sentado, iba un señor no creyente, ya grande, como de 50 años, y luego iba otro hermano igual, de 50 años, de una iglesia hermana aquí en Oreb, que es misionero en el norte, y fue muy curioso porque pues la persona que no era creyente quedó entre nosotros dos, ¿no? Un misionero y un maestro de escuela dominical. No fue muy agradable, yo creo, para el Señor. Pero lo que yo le comentaba al Señor es que no podemos creer en casualidades, y no en casualidades de ese tipo. Había temblado, el vuelo se pudo haber cancelado, cualquiera de nosotros dos, tanto el hermano que iba de misionero como yo, pudimos irnos, y sin embargo no lo hicimos, nos quedamos ahí. El Señor pudo haberse ido y tomar otro vuelo otro día, pero no pasó. Nos quedamos ahí. Lo más curioso es que fue después de un terremoto, ¿no? Y interesante porque Dios actúa de maneras misteriosas, pero algo que me quedó claro es que después de este terremoto Dios empezó a actuar mucho más rápido de lo normal. Nunca me había tocado que dos personas le empezaran a predicar. En cuanto nos subimos al avión, el hermano misionero le empezó a predicar de Cristo. Así, ¿crees en Jesucristo? Ni siquiera habían encendido los motores cuando él estaba diciendo. Y fue muy gracioso porque pues después de un terremoto no esperas que alguien llegue y te pregunte, ¿crees en Jesucristo? ¿No? No esperas quedar entre dos personas que creen en Cristo y tú no. Y pues son muchas circunstancias muy específicas. Pero le doy gracias a Dios porque el Señor se fue al menos con la duda de algo que parecería ser imposible, pero fue posible para Dios. Y le doy gracias porque eso me mostró que tenemos la oportunidad de predicar. Y este es el momento. Pero para predicar de Jesucristo, yo como cristiano debo estar seguro que Él vive en mi corazón. Y por eso el tema de hoy es, ¿estamos listos? Porque al lugar en donde llegué, fui por mi cena y me encontré a un misionero estadounidense. Y ahí es cuando todo empezó a tomar sentido, porque dices, ¿qué está pasando? Esto ya fue demasiado, Dios. ¿Sale? Te encuentras a mucha gente hablándote de lo mismo y es como, algo está sucediendo. Esto ya no es normal. Y el misionero me preguntó, ¿crees en Cristo? Y pues la respuesta fue sí. Sí, claro que creo en Cristo. Y como que él no me escuchó y siguió hablándome. ¿Sabes que están contando acerca de la Virgen y de la mujer y la luna a sus pies y la corona de 7 picos? Y me siguió predicando. Al cabo de un minuto que seguía predicando, yo me le quedé viendo como diciendo, somos hermanos, yo también creo en Cristo, ¿qué pasa? Y entonces él me dijo, no importa el día, te veo allá arriba.
Y tenía razón, no importa el día. Lo que importa es que lleguemos allá arriba. Que el día que Jesucristo venga, nosotros estemos allá arriba con todos los hermanos que hemos conocido a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, su primera pregunta hizo mucho eco en mí. Yo no sabía que iba a predicar en ese momento, pero hizo eco porque ¿crees en Cristo? Cuando a ti como cristiano te enfrentan a una pregunta de si crees en Cristo, ¿cómo respondes? ¿Tu respuesta es firme? ¿Es un sí, seguro? ¿Tu respuesta depende de quién te lo pregunte? ¿De qué depende esa respuesta a tu fe? Y eso es interesante porque tengo dos preguntas para nosotros. La primera de ellas, van a aparecer aquí abajo, pero la primera de ellas es si sacrificaríamos todo por Jesús. ¿Tú, hermano, amado mío, sacrificarías todo absolutamente por Jesucristo? No es una pregunta sencilla, y no es una pregunta sencilla, y lo traigo a colación porque nuestro hogar, muchas de nuestras casas y de nuestros departamentos pueden haber sido destruidos el fin de semana pasado. No pasó, pero pudieron haberlo sido. ¿Y es un sacrificio que estamos dispuestos a correr? Quizá muchos de nosotros sí, quizá muchos de nosotros lo dudemos. Pero la segunda pregunta es aún más importante. Si Cristo viniera hoy, y entre paréntesis pongo, está muy cerca de que venga, ¿nos iríamos con Él hoy? Hoy. Mi condición actual como cristiano, en mi relación personal como cristiano, hoy, es tan óptima como para decir, bien seguro que me voy con Cristo. Y probablemente ahí la respuesta pueda cambiar un poco. Vamos a entrar en tema. Vamos a Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19, por favor. Juan, capítulo 21. Y vamos a leer los versos del 15 al 19. Y quiero poner un poco en contexto esto. Si se dan cuenta, esto ya es casi al final de Juan, cuando Cristo ya había sido crucificado y había resucitado. Esta es la tercera vez que se le muestra a sus discípulos. Ellos estaban pescando en una barca y lo ven a lo lejos en la playa, con unas brasas, con la fogata encendida. Y entonces los manda a llamar y les dice, tráiganme los peces que han pescado. Y eran muchos peces y la red no se rompía y lo trajeron hacia el Señor y entonces se da esta conversación entre Pedro, el discípulo Pedro, y Jesucristo. Y esto es importante porque esa es una pregunta que yo no me gustaría tener que contestar. Al menos no al Señor Jesucristo cuando me lo pregunte, no sé qué podría contestar. ¿Alguien recuerda qué pasó con Pedro el día de la crucifixión de Cristo? ¿Qué pasó el día de la crucifixión de Cristo con Pedro? Lo negó. ¿Cuántas veces? 3 veces lo negó. A pesar de que él había dicho, no, Señor, yo te sigo a la misma muerte si es necesario. Pero ese día lo negó 3 veces. Días después de esa negación, de ese dolor tan enorme que Pedro había sentido, viene Jesucristo y le dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Tú acabas de negar a Dios, tú acabas de negar al Señor Jesucristo hace 1 semana, 2 semanas. Y llega hoy Jesús y te pregunta, ¿me amas? ¿Cómo sería tu respuesta? Aquí en la Biblia lo leemos con palabras, pero si nos imaginamos un poco la actitud de Pedro ante esta pregunta, lo acababa de negar. Y quizá la respuesta no fue tan certera ni tan segura. Ahora, quiero que veamos lo siguiente, porque es interesante. Estas 2 palabras hacen un juego en el griego, y esa es la parte importante de este tema. Hay 2 palabras, ágape
y fileo. Cuando Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿me amas?, él utiliza la palabra ágape. Y el amor ágape significa un amor incondicional, lleno de sacrificios. El amor que un esposo debe demostrarle a una esposa. Sin embargo, el amor fileo es el amor entre amigos. Un amor que no representa sacrificio, un amor que representa cariño. Y entonces, si lo ponemos en palabras que nos sean un poco más fáciles de digerir, diríamos que Jesucristo le preguntó, ¿me amas? Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. En nuestro contexto mexicano, te amo tiene un valor mucho más alto que te quiero. Si alguien te pregunta, ¿me amas?, y tú le contestas, sí te quiero, ¿es la misma reciprocidad? No. Y eso es lo que conlleva a que nos demos cuenta que Pedro tiene una actitud distinta. Pedro ya no está tan seguro de querer ir a la muerte con Cristo. Porque de ser eso hubiera contestado con la misma palabra, ágape. Sin embargo, contestó con la palabra fileo. Señor, tú sabes que te quiero. En otras palabras, tú sabes que te aprecio, pero tengo mis reservas. Y veamos algo interesante en esto. A Pedro, el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás. Le cambió el nombre, le regresó el nombre. Algún día le dijo, tú te llamarás Pedro, Cefas. Y aquí le dice, Simón, hijo de Jonás. En otras palabras, le dio un título y se lo quitó. ¿Por qué se lo quitó? ¿Por qué Jesucristo le quita el título que le había dado a Pedro? Y eso es algo peligroso en nuestras vidas porque a nosotros Jesucristo nos dice, ustedes son sacerdocio escogido. Y cuando nosotros le fallamos a Cristo puede que dejemos de ser ese sacerdocio escogido. Y en vez de decirnos, tú hijo mío, nos diga, oye tú Pedro, oye tú Marina, oye tú. ¿Sí? No podemos permitirnos tener esas fallas como Pedro. No ahora. Luego le volvió a preguntar y le volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, no le cambió el nombre. ¿Me amas? Misma palabra, ágape. Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces le dijo, pastorea a mis ovejas. La misma situación en cuanto a la palabra ágape y fileo. Cristo le pregunta, ¿me amas?, con la palabra ágape, y Pedro le vuelve a contestar con la misma palabra fileo, te quiero. Tú sabes que te quiero. Pero Cristo le está dando dos mandamientos distintos en cada una de ellas. En la primera le dice, apacienta a mis corderos, lo cual significa que son ovejas pequeñas de menos de 1 año. Y apacienta, dales paz, enséñales, dales de comer, cálmalos. Pero después, la segunda vez le dice, pastorea a mis ovejas. Eso ya es muy diferente. Una oveja mayor de 1 año, ya grande, ya madura, y aparte no solamente se apacienta, sino enseña. La palabra en griego es enseña a mis ovejas. Lo cual es muy distinto a darles de comer a mis ovejas. Cuando yo enseño a una oveja, cuando yo enseño a la iglesia, debe ser una enseñanza no digerida, como lo diríamos, no leche adulterada, sino alimento sólido de la cual la iglesia puede alimentarse. Y es un trato distinto al que recibiría un cordero, al que le das leche. ¿Queda claro? Le da 2 mandatos diferentes con cada respuesta. Y si vemos la tercera, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahorita les voy a explicar por qué dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Aquí Cristo cambia la palabra por fileo. Aquí en realidad Cristo ya no le pregunta si lo ama, le dice, ¿me quieres? Y entonces Pedro, con una actitud totalmente distinta a la que tenía antes, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, fileo.
Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, le está diciendo, bueno, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Y Pedro lo único que le contesta es, Señor, tú lo sabes todo. Y sabes que te quiero. Lo que le está diciendo es, no te acompañé en la muerte. Y sabes que no soy digno de ello. Pedro se sentía tan no digno de acompañar a su Señor a la muerte, que en versos posteriores nos damos cuenta cómo Jesucristo le dice a Pedro cómo va a morir. Y Pedro, cuando llega el momento de ser crucificado, de la misma manera que su Señor pide que lo crucifiquen de cabeza, por no sentirse digno de morir igual que Cristo. Y esa es una actitud que tuvo que aprender por las malas. Hay algunas cosas, hermanos, que nos van a hacer desear no seguir a Cristo. Hay algunas cosas en la vida cristiana que nos van a hacer dudar de si seguir adelante o no. Pero debemos estar seguros que Cristo nos ama. Si la pregunta hubiera sido al revés y le hubiera dicho a Cristo, ¿crees que yo te amo? La respuesta seguramente hubiera sido, sí, tú me amas, porque ya moriste por mí. Y eso es algo que se tienen que llevar. Dios nos ama con un amor de sacrificio. No con un amor cualquiera, sino con un amor de sacrificio. Y es lo que Él espera en reciprocidad. Cuando Cristo venga, hermanos, nosotros tendremos que ser capaces de decir, sí, te amo. Pedro tenía una carga fuerte por el hecho de que lo había negado días antes. Sin embargo, aquí vemos que Pedro tiene que sobrepasar eso. ¿Pedro tuvo que sufrir persecución? Sí, de las peores, el emperador Nerón. Pedro tuvo que ser crucificado por seguir a Cristo. Pero en el proceso, ¿a cuántos bautizó? ¿Cuántos se bautizaron en un día debido a la predicación de Pedro? Tenemos que entender que nuestra actitud ante el amor que Cristo nos mostró nos va a llevar a predicar. Cuando nosotros vivimos cosas como las que vivimos la semana pasada, tenemos la gran oportunidad de predicar nosotros mismos. Tenemos la gran oportunidad de ser una herramienta para Dios. Si lo quieren ver de esta manera, Dios nos preguntó la semana pasada, ¿me aman? ¿Y cuál fue mi respuesta? Prediqué a Cristo. Le dije a la gente que estaba a mi alrededor en la zona de evacuación, crean en Cristo, el mundo se va a acabar. Probablemente la respuesta es no. Pero gracias a Dios porque hoy tenemos la oportunidad de hacerlo y porque los tiempos están cambiando. Vamos a Juan, igual, capítulo 14, versículos del 1 al 10. Aquí vamos a ver una situación especial de duda. Yo les preguntaría, en el pasado, en el versículo que estudiamos hace un momento, ¿los apóstoles estaban dudando del ministerio, sí o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando. Habían regresado a sus antiguas labores. Estaban pescando. Después de conocer a Cristo y de ver a Cristo morir y de que Cristo les dijera, voy a morir por ustedes y vayan y prediquen, ellos estaban pescando. Y muchos teólogos asimilan esto con las 3 veces que Pedro negó a Cristo. Esas mismas 3 veces que Pedro negó a Cristo son las mismas 3 veces que Cristo le da la oportunidad de decirle, me amas. ¿Y sabes por qué lo asimilan? Porque es la misma escena. Pedro acercándose a una fogata. Si lo recuerdan, cuando Pedro se acerca a la fogata es cuando le dicen, yo te conozco. Tú andabas con ellos.
El, el encuentro mental de Pedro es muy diferente a lo que nosotros podríamos imaginar. Las situaciones pueden ser repetitivas y Dios nos va a dar N cantidad de oportunidades para modificar o cambiar nuestra decisión en ese momento. Porque si tiembla en este momento y salimos y los vecinos salen, tengo una nueva oportunidad y se los estoy diciendo aquí. Tenemos una nueva oportunidad de salir y predicarles. Si mañana tiembla y estoy en mi trabajo y mis compañeros están ahí, predico. No me quedo callado como la última vez. Y Dios me da la oportunidad de hacerlo. En Juan vemos otra duda. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Fíjate bien, Jesús en su palabra te dice que Él es el camino. Ahora imagínate a una persona que vivió con Jesús preguntándole, no sé a dónde vas y no sé el camino. ¿Creen que Jesucristo se hubiera enojado por esa situación? Pues quizá un poco, ¿no? Oye, ¿estás conmigo y no me ves? Y vemos el reclamo de Jesucristo en el siguiente y le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjate bien, los apóstoles tenían dudas. Y gracias a Dios por esas dudas, porque si yo les hiciera la pregunta, leyendo un poco más con detenimiento, si les dijera, ¿Tomás era el único con esa duda? No. Cuando Jesucristo le contesta, ¿cómo le contesta? Le contesta en plural. Les empieza a decir, ustedes sabéis. ¿Queda claro? Es plural. En otras palabras, esa pregunta que hace Tomás es la pregunta que cada uno de nosotros tiene. Y Jesucristo la contesta. Señor, ¿cuál es el camino? Las personas de allá afuera se están preguntando, ¿existe un cielo? ¿A dónde va el Señor? Al cielo. ¿Y cuál es el camino? Yo soy el camino. Pero no solo el camino, sino también la verdad y la vida. Lo que les digo es cierto y lo que les digo tiene fidelidad. En otras palabras, es seguro. Y después viene otro discípulo y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Lo que en griego esto significa, que en realidad es arameo un poco, lo que Felipe le está pidiendo es que literalmente se los muestre físicamente. Lo que él quería ver es a un Dios físicamente. Y entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, vuelve a ser plural. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En otras palabras, les está diciendo, te lo mostré. ¿Dónde se lo mostró? En las cosas que Jesucristo hizo. Y yo les tengo una noticia, hermanos. La Biblia dice que habrá terremotos, que habrá huracanes, que habrá destrucción en la tierra. Aquí lo dice, la Biblia lo dice. Y aquí Cristo dice, si no me crees, créeme por lo que he hecho. En otras palabras, hermanos,
lo que para un cristiano debe representar un temblor, lo que para un cristiano debe representar la destrucción masiva del mundo. Es la forma de decir, ¿querían ver a Dios? Véanlo. Ahí está Dios. ¿Lo querían ver? ¿Querían una prueba física al igual que Felipe? Ahí está. ¿Por qué es tan difícil aceptarlo? Ahora, hay algo importante aquí que quiero que también se lleven. Cuando dice, créanme. Cuando Dios dice, creedme que yo soy el Padre, en griego esta palabra no tenemos un verbo similar, porque en griego es una palabra imperativa muy fuerte. En griego es una palabra de, no tienes opción de sí o no, esto es. Cuando Cristo dice, créanme que yo soy el Padre, está dando una orden. No es un favor, no les está diciendo, si pueden, si quieren, por favor, créanme. No, es una orden, créanme que yo soy el Padre. Y se lo está diciendo a sus discípulos, se lo está diciendo a cada uno de ustedes y a mí. Créeme que yo soy el Padre. ¿Queda claro? No es algo opcional, no es algo que yo esté inventando. Es algo que es. Yo soy el Padre. ¿Queda claro este punto? Cuando los discípulos preguntan esto, ¿son preguntas válidas? Sí, porque no es algo muy obvio. Ahorita lo vemos obvio porque la Biblia lo dice, pero si no lo dijera, sería complicado. Qué bueno que los discípulos preguntaran porque son preguntas a las que queremos respuesta. Hoy sabemos que el único camino al cielo, ¿cuál es? Jesús. Si Tomás no hubiera preguntado, nosotros no hubiéramos sabido esa respuesta. ¿Queda claro? Hermanos, el hecho de creer debe ser un hábito permanente. El hecho de creer no es de que hoy domingo que vengo a la iglesia creo porque el hermano está predicando, sino que el hábito de creer es un hábito de continuo. ¿Por qué Dios exige en este verbo específico, creedme, que sea un hábito continuo y permanente? Porque si yo creo de manera continua y permanente, cuando venga la prueba, cuando venga un terremoto, cuando todo se caiga a pedazos, ¿qué es lo único seguro que voy a tener? Mi creencia en que Él es el Padre y que está conmigo. Si yo no practico, si yo no genero el hábito permanente de tener una creencia y una comunión con Cristo, automáticamente mi actitud va a ser distinta. Mi actitud va a ser de desesperación, de pensar en mis bienes materiales, en que mi casa se decayó, en que mis cosas se rompieron. Y vamos a llegar a ese punto en un momento, porque la segunda pregunta que les hice es, si Cristo viniera hoy, ¿nos iríamos con Él? Y es una pregunta, creo yo, válida. Porque ¿quién es el único que sabe verdaderamente cuántos de nosotros nos vamos a ir con Él? Solo Él. Yo no puedo asegurarle que usted se va a ir con Cristo. Lo que sí puedo hacer es advertirle que si no se pone las pilas, definitivamente no se va a ir. Hay una forma de irse con Cristo y eso es creyendo en Él y teniendo una relación personal con Él. Verdadera. Si esa relación personal con Cristo no es verdadera, si yo no leo mi Biblia, si yo no oro, si yo no escucho, quiere decir que no tengo una relación personal y lo más seguro es que no me vaya. ¿Queda claro? Es severo, hermanos. No crea que es un juego. Esto es severo y está pronto a pasar. Las cosas se están cumpliendo como venían en la Biblia. Y si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, nos vamos a quedar. Si vamos a esto, dice en Lucas 17, del 33 al 35, si quieren seguirme. Lucas 17, del 33 al 35. Dice en Lucas, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada.
2 estarán en el campo y el uno será tomado y el otro dejado. Es algo real. Es algo que Cristo dijo. En otras palabras, a algunos nos va a llevar y a otros nos va a dejar. Con la pena, hermano. Esa es la realidad. ¿En qué nos basamos o en qué podemos determinar? Y no le digo para que usted se ponga a verificar la vida de cada uno de los hermanos y diga, a ver, este hermano hace esto. No. Haga el examen en usted mismo. Yo, Pedro Gerardo Vargas, estoy listo para que mi Señor venga. Yo estoy listo y he cumplido con todas las cosas que Cristo ha pedido. Yo estoy listo para contestar, sí, Señor, te amo y dejo todo. Fíjense, la primicia de este versículo es todo el que procure salvar su vida. ¿Qué hay en tu vida el día de hoy? ¿Una casa, un auto, unos hijos, un esposo, una esposa, unos padres? Eso es lo que hay en tu vida el día de hoy. Y lo que Cristo aquí te va a decir es, en el día que yo venga, deja todo eso atrás. Deja todo eso atrás y ven conmigo. Aquella persona que se voltea a ver a sus hijos, aquella persona que se voltea a ver a la persona que se quedó acostada al lado, se va a quedar. Yo no puedo atar mi corazón a cosas terrenales. Yo no puedo atar mi corazón a cosas que estén aquí en la tierra. ¿La gente puede sufrir por sus departamentos? Claro que la gente puede sufrir, sí. Pero lo que yo vengo a decirles, hermano, usted como cristiano debe tener una actitud distinta. No digo que no sea difícil, es muy complicado. Somos personas, somos humanos. Pero la actitud distinta radica en que Cristo provee de todo. Soy hijo de Cristo. Y si soy un hijo de Cristo y si tengo un hábito permanente de creer en sus promesas, entonces yo sé que si hoy perdí mi casa, mañana voy a tener una mejor. Y eso cambia radicalmente la visión que tiene un cristiano del mundo. ¿Qué es una casa en el mundo? ¿Qué es un palacio en la tierra? No es nada, no nos lo vamos a llevar. Hay que entender eso, hermanos. Por muy humilde o muy grande que sea mi casa, no me la voy a llevar. Es una casa que Cristo me dio para habitar en este mundo tranquilamente. Pero nada más. Y si Dios la ha quitado, Él tiene algo mejor para mí. Eso es lo que dice su palabra. ¿Queda claro? Yo no puedo ponerme a cuestionar a Dios de, oye, tú prometiste que me ibas a dar algo mejor. Y no es cierto, me quitaste todo. Y podemos encontrar cristianos haciendo eso. Exigiendo y reclamándole a Dios por las cosas que les ha quitado. Yo le pido, hermano, que tome en cuenta estos versículos de Lucas. Lucas 17. ¿Por qué? Porque cuando el reino venga, cuando Cristo venga, no hay que quedarnos. No hay que quedarnos. Y en ese momento nosotros ahorita, hoy, tenemos la oportunidad de hacer algo hoy. Si el Señor llega hoy en la noche, mañana ya no hay tiempo. El tiempo es hoy. Predique hoy, ore hoy, lea su Biblia hoy. No mañana, no al rato, no, es hoy, en este momento. Le comentaba lo que pasó en el avión cuando iba yo saliendo y tembló. Impresionante. Impresionante porque Dios no tardó ni un día en darme la oportunidad de predicar. ¿Y qué tal si Dios hubiera llegado ese día y yo no hubiera predicado? Y Él me hubiera preguntado, ¿me amas? ¿De verdad me amas? ¿Por qué no haces lo que te pido? ¿Por qué no vas y predicas al mundo? ¿De verdad me amas? ¿Por qué no oras conmigo? ¿Por qué no te sientas un día a orar conmigo 5 minutos? ¿Estamos dispuestos a que Cristo venga y nos cuestione de esa forma? Yo sinceramente en este momento no. Hay muchas cosas que tengo que arreglar. Pero hermanos, lo que pasó hace una semana es un aviso. Prácticamente nos está diciendo, estén atentos, ahí vengo. Ahí voy. Estén atentos, empiecen a cambiar las cosas que no han cambiado.
Nos dio una nueva oportunidad y le doy gracias a Dios. Por eso les decía, doy gracias a Dios porque todos estamos aquí. Alguno de nosotros pudo haber muerto la semana pasada y hubiera perdido la oportunidad de predicar. Y hubiera llegado al cielo con una respuesta como la de Pedro. Tú sabes que te quiero. Sí te quiero, pero no hice lo necesario. Y el amor que Cristo pide es un amor de sacrificio, un amor que diga, entregué todo para ti, entregué todo por ti. ¿Queda claro ese punto con respecto a nuestro Señor? Nuestro Señor no es un Señor que se conforme. Él mismo dice, si eres tibio te voy a escupir de mi boca. No puedes ser tibio, tienes que ser o caliente o frío. O eres o no eres. Y eso tiene que ser una constante y tiene que empezar a ser una verdad en nuestras vidas. En la iglesia Fuente de Agua Vida eso tiene que ser ya algo de todos los días. Se tiene que notar que Fuente de Agua Viva tiene a Cristo en su corazón, que Fuente de Agua Viva está trabajando para el Señor. Si no se está notando, entonces deberíamos ponernos en ese punto donde Pedro estaba y preguntarnos si verdaderamente amamos a Cristo. ¿Amo a Cristo como para sacrificar un día de trabajo y venir y trabajar en la iglesia? ¿Sí o no? Esas son el tipo de preguntas que Cristo hace. Hermanos, si el día que Dios viene, nosotros estamos preocupados por otras cosas que no es la expansión del reino de Cristo, lo más seguro es que nos vamos a quedar. Debemos dejar nuestras preocupaciones terrenales de lado, porque nuestras preocupaciones terrenales están proveídas por Dios. Y si yo creo que Cristo me provee de todo, ¿por qué me preocupo por aquellas cosas que son relativas a mi vida verdadera, a mi vida eterna? Ahora, con esto no le estoy diciendo, hermano, que deje de ir a trabajar o que deje de pagar sus deudas, porque Dios va a venir y las va a pagar. No. Tenemos que ocuparnos de las cosas que tenemos aquí en la tierra. Pero de ocuparse a tener una preocupación por ellas es una cosa muy distinta. En 2 Corintios vamos a ver nuestra persona, cómo nos ven, o cómo nos ve Cristo a nosotros como personas. Vamos a 2 Corintios 4, del 7 al 18. Y con esto voy a tratar de terminar. Segunda a los Corintios. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer de los versículos 7 al 18. Sígame con su vista. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quién es el vaso de barro? Nosotros somos el vaso de barro. Un vaso frágil, un vaso sin atractivo, un vaso muy simple, en realidad. Eso somos cada uno de nosotros, pero lo que tiene adentro del vaso es lo que importa. Si tú estás en el desierto y tienes sed y alguien te ofrece agua, ¿te importa el recipiente en el que el agua venga? No realmente, no me importa si me lo das en una vejiga de lo que sea, pero dame agua. Y a eso se refiere, nosotros somos vasijas con el Evangelio adentro. Cada uno de nosotros conoce el Evangelio, que Cristo vino al mundo y murió por cada uno, tanto de nosotros como de los que están afuera. Sin embargo, somos simples, somos frágiles. Lo que tenemos que hacer es ir y regar ese Evangelio. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Es lo que les decía. En otras palabras, estamos ocupados de todo. Nos va mal en la vida, sí nos va mal. Nos cuestan trabajo algunas cosas, sí nos cuestan trabajo algunas cosas. A veces las respuestas de Dios son no te voy a dar lo que me estás pidiendo y ok, voy de acuerdo, pero lo acepto. Y dejo de angustiarme. En apuros, mas no desesperados.
En otras palabras, los cristianos debemos ser pacientes. Pacientes. Hoy quizá no tengo las cosas que deseo, pero si es la voluntad de Dios, en el futuro las voy a tener. Y no tengo por qué desesperarme y angustiarme y ansiarme de tener esas cosas. Para aquellos que trabajan o trabajaron o para aquellos que van en la escuela, podrán notar la angustia y la desesperación en la cara de las personas cuando quieren más dinero, cuando quieren una mejor calificación. ¿Qué es capaz de hacer un alumno por una mejor calificación? Si de verdad la desea. Prácticamente de todo. ¿Qué es capaz de hacer un empleado por un mejor puesto? Lo que sea. Tú, hermano cristiano, estás llamado a ser diferente. Tú, hermano cristiano, estás llamado a que Cristo te va a dar las cosas en su momento adecuado. Si quiere dártelas, porque a veces no quiere. Y debemos ser pacientes. Cuando nosotros vivimos tomados de la mano de Cristo, tomados de la mano de una fe que nos renueva día con día, vivimos de una manera distinta, o deberíamos vivir de una manera distinta. Dice, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Fíjense bien, hermanos, una característica fundamental en un cristiano verdadero es que si creyó, ¿qué va a hacer? Aquí lo acabamos de leer. Como creí, entonces hablé. Hablé de esa verdad que está dentro de la vasija de barro. Cuando yo creo en Cristo, automáticamente mi deseo es proclamar a Cristo. Y ese es un deseo que espero quede en ustedes, porque como lo estábamos viendo desde el principio, cuando yo proclamo a Cristo, lo que estoy asegurando es mi boleto de salida de este lugar. Mi boleto a la vida eterna. Cuando yo creo en Cristo, tengo mi boleto. Pero si yo creí en Cristo, entonces la reacción debe ser predicarlo. Eso es algo que en la Biblia le llamamos verdad fundamental. Cuando nosotros tenemos una verdad en la Biblia de reciprocidad, en otras palabras, si Cristo muere, entonces yo soy salvo. Más bien, si Cristo muere, entonces la salvación está para todos. Y si yo creo, entonces soy salvo. Al igual que ese tipo de verdades que son un hecho, no son una posibilidad, sino que son un hecho 100%, lo mismo pasa aquí. Si yo creo, entonces hablo. Cuando yo como cristiano identifico que no estoy hablando, debo tener cuidado con saber si de verdad estoy creyendo. Porque cuando de verdad creo, entonces mi reacción siguiente es hablar de Cristo. ¿Queda claro, hermanos? ¿Cómo puedo yo medir? Si alguna vez usted se ha preguntado, ¿cómo puedo yo medir la cantidad de fe que tengo? Así. ¿Qué tanto hablas de Cristo? ¿Qué tan real es Cristo en tu vida? ¿Qué tan real es tu amigo Cristo, tu enamorado Cristo aquí al lado de ti, como para que estés hablando de Él todo el tiempo? Para aquellos que tienen hijos, se los comentaba a los jóvenes, para aquellos que tienen hijos, cuando tienen un nuevo novio, un novio del que están muy enamorados, ¿cuánto tiempo hablan de él? 3 segundos y se acabó. No, la realidad es que hablan y hablan y hablan de la misma persona, que hasta parece que conoces más a la otra persona que a tu propio hijo. ¿Queda claro? Y lo mismo debe pasar con Cristo. Cuando yo encuentro a Cristo, me enamoro de Cristo y entonces mis conversaciones se van a basar ¿en quién? En Cristo. Y hablo y hablo y hablo de Cristo hasta que la otra persona conozca más a Cristo que a mí. Y de eso se trata. Que Cristo sea reflejado a través de mí. Si yo no logro ese tipo de acciones, si yo no logro ese tipo de cosas, debo trabajar en ellas. Debemos empezar a trabajar en ellas. Tenemos nuevas oportunidades. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día.
para que esta leve tribulación momentánea, fíjense bien, aquí nos están diciendo, ¿cómo es esta tribulación? ¿Es fuerte? ¿Es dura? En Apocalipsis utilizan la gran tribulación. Y aquí lo que Cristo te está diciendo es todo lo que vas a vivir en tu vida es leve. Es una leve tribulación. El peor dolor que te puedas imaginar que viviste en toda tu vida es leve dolor. En comparación a lo que les va a pasar a las personas que se queden. Porque esa es una gran tribulación. ¿Entendemos la diferencia, hermano? El dolor que se va a vivir después de la venida de Cristo es mucho mayor al que puede sufrir una persona en su vida entera. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Con qué desesperación quieres alcanzar tu salvación? Me gustaría ver gente desesperada por decir, yo quiero servir a Cristo, yo quiero más. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando yo empiezo, y eso es para todos nosotros, cuando yo empiezo a fijarme más en las cosas terrenales, las cosas que puedo ver, tocar, sentir, eso significa, es una alerta de que mi corazón se está alejando de las cosas de Dios. Cuando yo empiezo a ver más las cosas de Dios, mi oración, mi lectura bíblica, mi devocional, mi relación personal con Dios, mi predicación hacia otras personas, entonces yo me voy alejando más y más y más de las cosas terrenales, físicas, tangibles. Porque dice que estas cosas que son de Jesucristo son, ¿cómo? Eternas. Como estas cosas son eternas, entonces las otras son solo pasajeras. Y debo yo tener cuidado con no fijarme única y exclusivamente en las cosas que son pasajeras. Como conclusión, hermanos, y les pido que escriban esto. Después del terremoto del 19 de septiembre, y de verdad espero, aunque se oiga feo, yo espero que se replique más fuerte. Y lo espero porque es la oportunidad que Dios nos da para seguir predicando. Y lo espero porque es la oportunidad de decir, Dios viene y Cristo viene ya. Y ese es mi deseo, que Cristo venga ya. ¿Se ha imaginado usted, hermano, lo que significa que Cristo venga? Ya no vamos a estar más aquí, vamos a ser felices por siempre, en la eternidad con Él. Qué afortunada la generación a la que le toque ese momento. Porque Cristo va a llegar por ti y te va a decir, vámonos. ¿Te lo has imaginado? Hermano, es el momento de hacer un cambio en mi actitud. Hoy es el momento de hacer el cambio en mi actitud respecto a mi servicio a Dios, respecto a mi relación personal con Dios. Y también tengo que hacer un cambio en mi orden de prioridades. ¿Cuál es mi primera prioridad? ¿Mi trabajo? ¿Mi familia? Podemos poner N cantidad de cosas antes que a Dios. Y hoy es el momento de cambiar esa prioridad. ¿Y sabe por qué le digo que hoy es el momento, hermano? Porque creyendo en lo que la Biblia dice, y en este caso, basándome en estudios que hacen los teólogos, no nos queda mucho tiempo aquí. Y probablemente nosotros seamos la generación a la que le toque ver la segunda venida de Cristo. Y entonces si ese cambio no está aquí, si ese cambio no lo hacemos, implicaría que no estamos listos para esa segunda venida. Requerimos estar listos para la venida de Dios. Y sé que puede sonar mal, hermanos, pero es la verdad. Cristo viene y tenemos que estar listos. Nos tiene que encontrar como aquellas doncellas. ¿Cómo estaban las doncellas? Estaban pendientes, estaban listas para recibir al hombre. Las que no estuvieron listas y su candelera se apagó, no tuvieron lugar. Y debemos procurar no estar en esa posición. Se llevó a las personas que trabajan, a las personas que están listas para ser arrebatadas con Él. Hermanos, así de simple. Si estamos listos, nos iremos con Él. Si no estamos listos,
Dios no es un Dios, en ese momento Dios no va a venir como un Dios amoroso y paciente y te espero todo lo que quieras. Dios va a venir justo. ¿Eres o no eres? Queda claro, hermanos. No es un juego. No es algo que me pueda yo... Créame, hermano, si un temblor le asusta, no quiere ver a Cristo en su segunda venida, porque va a ser aún peor. Cristo, el Dios Todopoderoso, que creó el universo, que es capaz de destruir el universo entero, va a venir a nuestro planeta. A un puntito, a un granito de arena en el universo. ¿Sabe lo que le puede hacer el creador del universo a un puntito de su creación? No tenemos idea, hermanos. Vea su mano. Vea su mano y vea una intersección de sus poros. Si yo quiero, la puedo aplastar con un dedo. ¿Cuánto más el Señor Todopoderoso nos puede hacer? Debemos estar listos para irnos con Él. Hermano, de verdad espero que Dios pueda hallar en su corazón ese remordimiento, esa pasión para seguir predicando. Para que el día que como a mí le pregunten, ¿crees en Cristo?, su respuesta pueda ser un sí. Y creo por esto, y yo quiero predicarte de esto, y quiero hablarte de esto otro. Porque podemos dudar. Podemos dudar, sí, los apóstoles dudaron, pero hermanos, dudar no nos exime de nuestra responsabilidad. Tenemos que predicar. Y tenemos que tener una relación saludable y fuerte con Dios. Recuerden, es un hábito constante de creer en Él. No lo olvide. Vamos a orar. Padre, gracias por los momentos que nos permites. Te pido que tú nos ayudes a entender y comprender que el tiempo está cerca, Señor, si no es que ya está aquí. Y tenemos que trabajar, tenemos que procurar nuestra santidad y tenemos que procurar que ese vaso esté completamente lleno, Señor, de tu Espíritu y completamente rebosante de tu Evangelio. Ayúdanos a predicarle a las personas, Padre. Actualmente, con todo esto que está pasando, las personas están receptivas, quieren escuchar que hay esperanza. Te damos gracias porque nosotros como cristianos sabemos que hay una esperanza más allá de la muerte y si morimos hoy sabemos a dónde vamos. Ayúdanos a llevar esa buena noticia a otras personas. A mis hermanos, Señor, que el día de hoy te están aceptando, están renovando sus votos, Padre. Ayúdalos a ya no flaquear, a ya no dudar como los apóstoles, sino estar bien seguros de que tú, Señor, eres el único creador, el único salvador y el único camino, Señor, a la vida eterna. Hay una vida después de esto, Señor, convence su corazón de ello. Y que la única manera de llegar a esa vida eterna es a través de ti y de obedecerte, Padre. Te doy gracias porque hoy has traído gente nueva que ha escuchado tu mensaje. Y te pido, Señor, por su corazón para que tú lo abras y de verdad la palabra entre y penetre, Señor, para que ellos puedan estar listos también para tu segunda venida. Y se vayan junto con nosotros, Padre. Gracias por las bendiciones que nos das. Te pedimos por esta iglesia, Señor, que sea luz en medio de las tinieblas y por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú les des palabras, Señor, tú les permitas tener en su hablar, en su actuar, una actitud cristiana irreprochable. Que sus compañeros de trabajo, que sus compañeros de escuela, que sus amistades, que sus vecinos puedan ver en ellos una persona íntegra, una persona que actúa distinto ante las adversidades y que en el momento, Señor, en que la adversidad llegue, tú, Padre, y solo tú, seas quien sea reflejado en ellos.
que los vecinos y los amigos y los compañeros puedan ver en cada uno de nosotros la respuesta a la vida eterna, la respuesta a qué hay después, la respuesta a dónde voy si me muero. Bendice a mis hermanos, Señor, y te pido que tú pongas gente con el corazón dispuesto de escuchar en su camino. Ayúdanos y bendícenos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.